Hola, queridos alumnos y alumnas de la clase de Introducción al Nuevo Testamento. Estamos muy contentos de poder ya estar en nuestra novena clase, viendo precisamente nuestro capítulo número 8 de este libro y analizando los últimos dos evangelios que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dos de los evangelios un poco más completos, o evangelios que tienen mucho significado para la vida cristiana en nosotros. Así es que eh, quisiéramos hoy tratar acerca del Evangelio de Lucas, uno de los evangelios más profundos, más amplios y que sin duda el autor, bueno, de alguna manera nos ayuda a interpretarlo, a buscarlo y entenderlo de una manera más fácil y con más detalles para poder entender la importancia de esta escritura. Bueno, como hemos venido viendo en estos últimos dos evangelios, para poder tener esta paternidad literaria, poderla comprender, es importante reconocer que en el caso de este evangelio es el más largo, es el evangelio que contribuye mucho más de manera cuantitativa del Nuevo Testamento. Su estilo de escritura, dice el autor, es muy similar al libro de Hechos, por eso es que creemos que tanto el libro de Lucas y de Hechos fue escrito por el mismo autor. El uso de evidencias internas, ¿se acuerdan que había dos evidencias, la externa y la interna? Dentro de esta evidencia interna da testimonio de temprano del favor de esta posición de autoría. Los escritos narrados en este evangelio dan a conocer a un Lucas con un verbalizando sus testimonios como desde el punto de vista médico. Las narraciones que hace son muy interesantes porque dan puntualización exacta de algunas situaciones de enfermedades de los personajes, de algunas historias narradas también ahí. Por eso es que este uso de la evidencia interna vamos a entender que le favorece la autoría a Lucas. Este evangelio también resalta el comienzo y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Si usted escucha la narración de todo el evangelio de Lucas, va a hablar precisamente de Jesucristo y todos aquellos que han tenido esta experiencia testimonial de haber convivido con el maestro, pero en el libro de Hechos nos va a narrar qué pasa después, ¿verdad? Con el trabajo y el ministerio de estos discípulos. Así es que es importante resaltar que va a trabajar el comienzo y el crecimiento de la iglesia primitiva. Se dice que Lucas era cristiano, por supuesto, al conocer de Jesucristo y reconocerle más adelante con Pablo, ¿verdad? Su trabajo, su ministerio, su muerte y resurrección y ascensión, hace ver que Lucas ha creído en el Evangelio de Jesucristo. De origen gentil, por eso es que vamos a ver también después cómo está narrado para identificar a este auditorio gentil de acuerdo a sus expresiones con las primeras partes de su prólogo. Quizás, dice el autor, es nativo de Antioquía y bueno, se llega a la conclusión de que era médico por el tipo de vocabulario usado en sus escritos. Cabe mencionar también dentro de la fecha que este Evangelio de Lucas está unido con el libro de los Hechos y que probablemente está escrito en el año 70 después de Jesucristo. Dentro del plan que se contribuye a este evangelio es muy similar al de Mateo y de Marcos. Tiene numerosas referencias históricas. Estamos hablando desde su nacimiento, desde su bautismo, desde el ministerio que hace, la tentación que tiene, pero también va narrando todas las parábolas y todas las predicaciones que hace referencia histórica a esta parte del trabajo ministerial. También comienza con la piedad expresada en el judaísmo y bueno, se mueve hacia el mundo gentil donde va dirigida este libro también, este evangelio. Las características muy importantes que podemos resaltar es singular en su demostración del interés de Jesús en aquellas o aquellos personajes que son comúnmente menospreciados en la comunidad judía. Vamos a ver aquellas personas enfermas, excluidas, que nadie tenía ocupación, ¿verdad?, de interés de estar cerca, cómo Lucas hace esta narración y puede recopilar toda la información de aquellas personas que han sido
rechazadas. Una anotación muy importante es el interés destacado en el ministerio de las mujeres. Ahí vamos a encontrar en Lucas 8, por ejemplo, una descripción preciosa acerca de las discípulas de Jesús y cómo también estas tenían esta relación con él y su colaboración para el reino de Dios. En el prólogo expresa interés en presentar un relato confiable de los acontecimientos. Lucas enfatiza la ética de la vida cristiana, no solamente estas narraciones o estos milagros, sino el estilo de vida del cristianismo. Se dice que del lugar de origen es probable que su lugar se haya dado en Roma. Cuando uno lee el escrito de Lucas y Hechos, nos damos cuenta que no hay como un final, ni sabemos tampoco qué pasa más adelante con Pablo, pero por este caminar se piensa que estuvo en Roma, aunque otros hablan acerca de algunos puntos estratégicos en Grecia. La situación del destinatario es muy probable que escribiera a los gentiles, como lo mencioné anteriormente, puesto que la dedicatoria que da a Teófilo y las referencias que da a los gobernantes seculares sugieren que estos eran gentiles. Por eso podemos pensar que ese era su propósito. También encontramos que este evangelio utiliza la información recaudada de los testigos oculares y de informes escritos cuidadosamente. Fue preciso en su investigación, escribió en orden y brindó a sus lectores una base cierta de este evangelio. De inmediato nos vamos al Evangelio de según San Juan, que también es uno de nuestros favoritos, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la evangelización o el crecimiento de los nuevos creyentes. Dentro de la paternidad literaria, el vocabulario de este evangelio es simple, oculta una profunda teología que anima al estudio y a la reflexión. En cuanto a la autoría, es muy probable que sea Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, según la referencia de Juan 13:23. La evidencia interna que tenemos para esta paternidad literaria es que la autoría juanina se ha dicho que es muy debatida porque se ha demostrado de diferentes maneras sus evidencias, pero llegan a la conclusión, de acuerdo a las frases y a los lugares que describe este autor, que sí, es Juan el apóstol, Juan el escritor del Evangelio. Las fechas que nos maneja el autor varían muchas veces y al final, bueno, se captura que es aceptada durante los últimos 15 años antes del siglo I. Cabe mencionar que todos estos evangelios se escriben 60 o 70 años después de la ascensión de Jesús. El plan principal de este evangelio es declarar la preexistencia y encarnación de Jesús como la palabra de Dios. Todo esto lo vamos a ver en el primer capítulo de este evangelio, donde nos habla de que es este Dios hecho carne entre nosotros. Las características principales involucran una profundidad simple. El Evangelio de Juan es un evangelio por excelencia. Los términos usados son familiares. Esto incluye conexiones en las frases desde el punto de vista teológico, como la vida cotidiana y simple. Hay un gran énfasis en las señales y deidad de Jesús. Me encanta todas estas frases de el yo soy, habla de este Dios divino que vino a habitar entre nosotros. Por eso hace sugerir que es necesario una vida nueva, nacer de nuevo como en Nicodemo, ¿verdad? La vida y la eternidad. Y estos conceptos de la luz, ¿verdad? En las tinieblas, del pan de vida, de que Él es la fuente de agua viva, son conexiones que son trabajadas tan profundamente, mucho más que en los otros evangelios. Su lugar de origen es difícil determinarlo, pero el libro nos sugiere que es muy probable que se escriba en Éfeso. Y su propósito es totalmente evangelístico. Se enfoca principalmente en los judíos, pero también dirigidos a un grupo de personas seguidoras en este tiempo de Juan el Bautista para confirmar también su fe. Así es que, amados hermanos, estamos hablando acerca de dos evangelios muy importantes en la vida de nosotros como cristianos y cristianas. Gracias por su atención. Solamente nos falta una clase y estaremos al pendiente de tener un Zoom con todos ustedes para tener nuestro trabajo final. Les mando un abrazo y una vez más gracias por todo su esfuerzo y su trabajo hasta el día de hoy. Bendiciones.